De la ponente de este documento que ha sido elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales. Antes de escuchar a la legisladora Marjorie Chávez, saludamos a nuestro compañero de la televisión legislativa, Rolando Ayauca. ¿Cómo está, Rolando? Buenas tardes. Buenas tardes, Maritza, y a todos quienes nos escuchan también en esta transmisión de los Colegas, medios buenas legislativos. Así tardes. es, hoy los asambleístas conocerán y debatirán también El a debate las 34 objeciones parciales que hizo el respecto a esta Ejecutivo. ley ha sido Vamos a bastante escuchar largo. parte Nos del debate. corresponde En hoy estos momentos interviene la tratar legisladora Marjorie la Chávez, objeción asambleísta por parcial la provincia de Chimborazo. enviada Asambleísta por por el la provincia de presidente Pichincha, de la perdón. Escuchemos. República, que fue aprobada por este pleno el día 10 de octubre. La objeción fue aprobada efectivamente el 10 de octubre. Y si bien esta objeción fue bastante extensa, podemos intentar resumirlo en este momento. Voy a, en primer lugar, describir de manera general las objeciones por inconstitucionalidad que envió la Corte, también las objeciones por inconveniencia, luego describiré cuáles se aprobaron y cuáles no, pues luego alguna opinión menor. Como ustedes conocen, pues la comisión me encargó a mí exponer este informe no vinculante que se trató a inicios de octubre y fue bastante extensa y bastante compleja, y hasta el día de hoy seguimos nosotros tomando decisiones respecto a qué haremos en esta ley. Como ustedes saben, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el 138 era necesario esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional respecto a las objeciones presentadas por el Ejecutivo y ahora pues quiero describir de manera breve lo más relevante. No sé si me ayudan con las diapositivas, por favor. Sobre las objeciones por inconstitucionalidad. Se procede, señor presidente. Gracias. Fueron 12 artículos objetados y se declaró la incompatibilidad con la Constitución de la disposición transitoria tercera y la reformatoria segunda, al ser consecuencias directas del artículo 35. La objeción hace énfasis sobre cómo la reforma aprobada va en contra de los estándares de derechos humanos en materia de libre expresión, sobre todo en lo que respecta a la opinión. La Corte fue muy clara e indicó que los artículos 2, 3, 9 y 10 afectan el derecho a la libre expresión, siendo este un derecho esencial para el goce de los demás derechos, de los derechos de los ciudadanos. Y el artículo 2 eliminaba a la opinión en la definición de contenido comunicacional. Y para la Corte, la opinión es una forma de manifestación del derecho a la libertad de expresión conforme al texto constitucional. La opinión es un derecho autónomo y esta puede ser difundida en los medios de comunicación, y si es separada de la definición de los contenidos comunicacionales, en realidad dejamos de proteger a la opinión como un ejercicio de libre expresión. Y el artículo objetado se contrapone al artículo 66 de la Constitución, así como a los tratados de derechos humanos que nuestro país ha firmado. Y respecto al artículo 3, la Corte considera como un trato discriminatorio a los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país de forma regular la imposibilidad de contar con el 49% del paquete accionario de un medio de comunicación, y esto es incompatible con el artículo 9, 11.2 y 66, numeral 15 y 26 y el 321 de la Constitución, donde se reconocen los mismos derechos de los ecuatorianos a los ciudadanos extranjeros en nuestro país. El artículo 9, la Corte nos dice que incluir en la ley que todas las personas pueden expresarse y opinar libremente, pero y serán responsables por sus expresiones, esto pone en riesgo el ejercicio de la libre expresión. Y hay que partir de que conceptualmente la opinión es un ejercicio subjetivo que puede o no incluir información o la validación previa. Y esta valoración es diferente a la emisión de la información, porque esta última tiene que ser, sí, informada y contrastada, con el objetivo de evitar la sobreinformación o la desinformación.
Y en el caso de las opiniones, estas pueden expresarse siempre y cuando no vayan en contra de discursos protegidos por los estándares internacionales, como por ejemplo, la opinión no puede hacer apología a la guerra, a la violencia, tampoco puede promover pornografía infantil ni discursos de odio. Y la Corte, en concordancia con los estándares de derechos humanos, determina que este artículo es inconstitucional, ya que pone en riesgo la libre expresión. Y el artículo como tal está redactado en el informe de minoría, crea un incentivo para la censura previa. Los artículos 11 y 12 también fueron objetados y dejaban la posibilidad de recurrir a instancias penales en el caso de abusos al ejercicio de la libre expresión. Y en el informe de mayoría ya indicábamos que estos estándares internacionales establecen con claridad en qué casos de la libre expresión contra autoridades, candidatos, políticos, que se refieran a interés público en general, que estos deben ser sancionados a través de sanciones civiles, acciones civiles. Y la Corte, pues, se ha pronunciado en el mismo sentido. La Corte Constitucional también indica claramente que determinar que la responsabilidad ulterior puede dar lugar a acciones civiles o de cualquier otra índole es ambiguo e indeterminado, lo que se contrapone a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión, reconocidos en los artículos 18, numeral 1, 66, numeral 6 y 82 de nuestra Constitución, así como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También el artículo 17, a su vez, indica que el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos y queda prohibida la difusión de toda información falsa. Darle la facultad al Estado para que pueda garantizar que no se deba emitir esta información falsa es una premisa muy peligrosa. Y de acuerdo con la Corte, este artículo encierra la noción de que el Estado es el depositario de la verdad, y esto es una amenaza no solo a la libertad de expresión, sino a la democracia, porque dar esta capacidad al Estado de que sea quien dice la verdad es otorgarle un poder muy grande, y es además un rasgo común de los regímenes autoritarios, el poder permitir que digan qué es verdad y qué no lo es. Y en general el dictamen de la Corte Constitucional indica con claridad qué artículos van en contra de nuestra Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos, que son vinculantes, por supuesto, para nuestro país. Cuando excluye la opinión de los contenidos comunicacionales, cuando le da al Estado la capacidad de garantizar la verdad y deja en ambigüedad la posibilidad de recurrir al derecho penal para sancionar los abusos a la libre expresión en casos relacionados con temas de interés público, refuerza las amenazas a la libertad de expresión. Y como ustedes saben, colegas, estos artículos tienen que quedar excluidos del texto definitivo de la reforma de la Ley de Comunicación. Nuestro partido hoy apoya el veto del presidente de la República. Y es que para el Partido Social Cristiano siempre ha respetado, promovido, apoyado la libertad de expresión, y hemos recibido las legítimas críticas de la prensa y la ciudadanía, y entendemos que el ejercicio democrático está en el disenso, que se construye en el diálogo, ideas contrapuestas para poder sostener la democracia, para fortalecerla y cohesionarla. Y pues ahí la libertad de prensa y de opinión y comunicación deben estar protegidas y garantizadas. Y este ha sido el espíritu también de la objeción del presidente y del dictamen de la Corte Constitucional. Voy a exponer ahora lo más importante de los artículos objetados por inconstitucionalidad, pero en primer lugar voy a referirme a los que no fueron objetados por la Corte. Fueron el artículo 8, fue desestimado porque trata sobre el principio de la democratización de la comunicación e información e indica que las actuaciones y decisiones de los funcionarios de autoridades públicas propenderán permanentemente y progresivamente a crear condiciones materiales y jurídicas para alcanzar y profundizar la democratización. El artículo 15 respecto a los medios de comunicación y presunción, gracias Pablo,
Por favor, si me escuchan. El artículo 46 sobre el gasto público y propaganda, cuando permitía que las instituciones públicas contraten publicidad a los medios públicos. El artículo 52 sobre parámetros para los procesos de adjudicación de frecuencias, y la Corte ya nos indicó que no es posible concluir que los medios privados se encuentran en desventaja respecto a los medios comunitarios, porque estos últimos tienen ya en esta misma ley previstas medidas afirmativas. Y estos artículos, que no fueron aceptados por el análisis de la Corte, pues deben ser excluidos del texto definitivo. Pero ahora, pues voy a describir los puntos más relevantes de la objeción por inconveniencia. Y aquí fueron 25 artículos objetados. De los más relevantes, por supuesto, el artículo 1, que establece como parte del objeto de la ley la protección al derecho a ejercer la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de los medios de comunicación. De esta manera protegemos el derecho a expresarse con libertad, garantizando la pluralidad de fuentes de información para difundir y recibir también información. El artículo 21 también, donde se otorga la capacidad a la ciudadanía de conformar veedurías, asambleas ciudadanas, observatorios u otras formas organizativas para el control, evaluación y verificación también de la gestión de los medios públicos. El artículo 22 incluye los mecanismos de protección a los trabajadores de la comunicación. Con la objeción se obliga al Estado y a los medios a proteger a los trabajadores de la comunicación, que por sus actividades profesionales corran riesgo en su vida o su familia. Y la objeción amplía la definición de actividades de riesgo y establece que se debe crear un mecanismo de prevención y protección para el trabajo periodístico, en el cual participarán los representantes de los medios privados, comunitarios y públicos. Y el Ejecutivo lo que hace es incluir la propuesta enviada por el asambleísta Ramiro Narváez en el informe de mayoría. A su vez, la objeción establece con claridad que toda apología de odio que constituya incitación a la violencia u otra acción ilegal similar contra grupos de personas, inclusive por raza, color, religión, idioma u origen, será considerado contenido discriminatorio. Y también incluye la violencia contra los animales como parte de la definición de contenido violento. Es importante señalar que la Constitución y la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, en sus artículos 215 y 81 respectivamente, establecen claramente que la Defensoría del Pueblo está facultada para patrocinar de oficio o a petición de parte acciones constitucionales, por lo que incluir una disposición que contiene una atribución ya otorgada por una norma jerárquicamente superior implica incurrir en redundancia normativa. Y es por eso que no hace sentido incluir en la reforma de la Ley de Comunicación que los ciudadanos puedan acudir a la Defensoría para iniciar procesos cuando la Constitución y la ley ya lo garantizan. Sobre el Consejo de Comunicación, aquí el veto mantiene el Consejo dando cumplimiento a la consulta popular del 2011 y estará compuesto por un delegado de la función de transparencia, por consejos nacionales de igualdad, por la función ejecutiva también, por los gobiernos autónomos descentralizados y un representante de la ciudadanía. Adicionalmente nos dice que integrarán el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación con voz pero sin voto, 2 representantes de gremios de periodistas y 3 representantes de los medios de comunicación. 1 medios de comunicación públicos, privados y otro por los comunitarios. Y el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación estaría conformado tanto por delegados del Estado como de la academia y también la ciudadanía, con voz y voto. Y el texto final de ley estaría compuesto por 40 artículos, 2 disposiciones generales, 2 disposiciones transitorias, 1 disposición reformatoria y 1 disposición final. Y a continuación, pues, quiero solo hacer una reflexión de por qué es importante que nos allanemos al veto del presidente. Y es importante porque corrige la inconstitucionalidad que contenía el informe de minoría.
Por favor, si me prestan atención y hacen silencio. Gracias. Permite que el Consejo de Comunicación esté conformado de manera plural y esté encaminado a proteger los riesgos del trabajo periodístico, garantías para el desempeño de los trabajadores de la comunicación y su protección, entre otras. La objeción también empodera a los ciudadanos. Esto es muy importante porque les da a ellos la capacidad de crear veedurías, asambleas ciudadanas, observatorios para el control del trabajo de los medios de comunicación. También incluye mecanismos que nos permiten ejercer una rendición de cuentas vertical frente a la ciudadanía. Y antes el Estado era quien tenía esta capacidad, ¿verdad? Con el riesgo de que quien tiene el poder pueda controlar esta capacidad a su conveniencia. Y también incluye la protección de los periodistas en contextos complejos, garantiza la difusión de Internet y prohíbe la difusión de discursos no protegidos como violencia, maltrato, como lo dijimos, también la violencia contra los animales. Y para esto, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación elaborará y coordinará con las instituciones respectivas políticas públicas, protocolos, proyectos, planes, programas. Y este Consejo también formulará planes, proyectos y programas para la protección de los periodistas y los trabajadores de la comunicación y también evaluar alertas tempranas de agresiones contra la libertad de expresión generadas por cualquier sistema de monitoreo. Y también será el encargado de regular las franjas horarias de protección a niños, niñas y adolescentes para la difusión de contenidos de televisión, radio y también la prensa escrita que contengan eventualmente mensajes violentos, sexuales o discriminatorios. Establece un sistema de calificación de contenidos técnicos y precisos. La objeción del Ejecutivo es importante porque también establece con claridad qué se entiende por contenidos que motivan la violencia de género. Y estos son todos los mensajes escritos, audiovisuales, orientados intencionalmente a producir patrones culturales dominantes que fomenten prejuicios prácticos o consuetudinarios o de cualquier otra índole, basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en la difusión de estereotipos de género. Y esto permitirá proteger a las audiencias de comentarios machistas, misóginos, que promueven o reproducen violencia contra las mujeres y la comunidad LGBTI+. La objeción también establece como uno de los objetivos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones la promoción del desarrollo de capacidades técnicas de los medios comunitarios, y esto ayudará a que estos medios puedan contar con un acompañamiento técnico que permita mejorar sus procesos e identificar oportunidades de mejora para sus operaciones. Colegas legisladores, si me prestan atención un minuto más, y vemos el mural que hemos tenido más de un año frente a nosotros. Y si nos fijamos en este exceso mural de Osvaldo Guayasamí, vemos en la esquina inferior derecha, encontraremos la frase de José Mejía Lequerica, un insigne quiteño como yo, también quiteña. Las opiniones no se borran con fuego. Las opiniones no se borran con fuego, nos dijo José Mejía Lequerica. Y yo les invito a que hagamos hoy un ejercicio de conciencia y que vayamos más allá de lo que dicen los defensores de la conciencia tutelada, que no les importa las audiencias, que no quieren dar la cara a la ciudadanía, que no quieren dar las garantías para poder expresarse a la ciudadanía. El allanamiento a las objeciones presentadas por el Ejecutivo, si bien no basta para cambiar toda una ley que incentiva la censura y la autocensura, sí corrige los errores del informe de minoría que ponían en mayor riesgo aún la libertad de opinión, de prensa y de comunicación. En tal virtud y por lo expuesto, señor presidente, me permito mocionar el allanamiento a la objeción presentada por el presidente de la República y la aprobación de los textos de los artículos 4 y 43 del proyecto de ley, a tono con lo que dispone el dictamen de la Corte Constitucional que ha sido remitido a nosotros. Muchas gracias, señor presidente.
Escuchamos ahí a